Hola a todos. En el presente video comenzaremos a estudiar uno de los pensamientos más seductores dentro de la filosofía del siglo XX, que es ni más ni menos que la hermenéutica. Con respecto a la hermenéutica, les cuento que la misma puede ser traducida como una teoría de la interpretación. Ahora bien, esta teoría de la interpretación, decíamos, va a ocupar un lugar preponderante dentro de la segunda mitad entonces del siglo XX, es decir, lo ubicamos entre los años 40 y 60. Y claro, sus principales representantes van a ser tanto alemanes como franceses. Por un lado tenemos a este señor que vemos aquí, a Martin Heidegger, muchos de ustedes seguro ya lo conocen. Tenemos a Gadamer por este lado, a Wittgenstein, además, por otro lado, y este señor Paul Ricoeur, que de alguna manera va a metodologizar lo que dijeron los tres autores anteriores. Entonces, conceptos claves que queremos que les queden en cuenta. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una teoría o arte de la interpretación. La ubicamos o de alguna manera decíamos que era el pensamiento más seductor que había generado la filosofía a partir de la segunda mitad del siglo, entonces del siglo XX. Atentos con esto. Principales representantes: Heidegger, Gadamer, Wittgenstein y Paul Ricoeur, que metodologiza lo que dijeron los tres anteriores. Pero vamos a comprender un poquito más a fondo qué es esta hermenéutica, porque claro, la hermenéutica rompe con el paradigma del pensar que colocaba como su principal órgano ni más ni menos que a la razón, como vimos a lo largo de toda la historia de la filosofía. Y lo que va a hacer la hermenéutica es retomar algo que la filosofía se había olvidado para colocarlo en lugar de la razón. ¿De qué se había olvidado la filosofía? Así es, del lenguaje. La hermenéutica retoma el lenguaje y lo pone en lugar de la razón. Entonces, el lenguaje deja, de alguna manera, corre a un lado a la razón y pasa a ser entendido ahora como el nuevo logos, ¿sí? Es decir, lo que hacen los hermenéuticos es resemantizar este concepto de logos y entenderlo como lenguaje. Otra acepción también como palabra. Importantísimo que les quede en claro esto. Los que dan este giro lingüístico son estos tres señores que nombramos anteriormente junto a Ricoeur: Wittgenstein, Gadamer, Heidegger y Paul Ricoeur. Ahora bien, vamos a pasar a entender, a meternos un poquito más en el fondo de esta cuestión de la hermenéutica, porque para los hermenéuticos, vamos a poner concepto clave, lenguaje. Cuando hablamos de hermenéutica hablamos de lenguaje. Para los hermenéuticos no importa el lenguaje en lo que tiene de privado, sino en lo que va a tener de público. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque las palabras son significados. Las palabras son para los hermenéuticos significados. Miren qué interesante esto, pero sigamos adelante. Las palabras son significados que se adquieren a partir del uso dado. Que se adquieren entonces a partir entonces del uso, lo ponemos bien grande, del uso dado. Entonces así entendemos por qué para los hermenéuticos el lenguaje importa en lo que tiene de público y no en lo que tiene de privado. Muy interesante esta idea del uso del lenguaje, idea que les cuento va a desarrollar en muchas de sus obras este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Wittgenstein. Vamos, Ludwig Wittgenstein. Entonces se va a ocupar de alguna manera de hablarnos del uso del lenguaje y de cómo las palabras adquieren su significado a partir de ello. No importa entonces el sentido de la acción, sino el discurso, piensa Wittgenstein. Es más, Wittgenstein sostiene que hay dos tipos de lenguaje. ¿Cuáles son estos dos tipos de lenguaje? Bueno, Wittgenstein nos dice que hay un lenguaje formal o también lógico, puede ser nombrado como lógico,
y nos dice que hay un lenguaje cotidiano, o también puede ser nombrado como un lenguaje natural, pero hagamos un espacio. ¿Por qué? Porque les voy a explicar un poquito esto. Conservemos a nuestro filósofo Wittgenstein. ¿Qué pasa con el lenguaje formal o lógico? El lenguaje formal o lógico es del cual, dice Wittgenstein, se va a ocupar la filosofía analítica del lenguaje. Es decir, no solo la filosofía analítica del lenguaje, sino que agrega que también la lógica se va a ocupar de este tipo de lenguaje, del lenguaje formal o lógico, como lo dice la palabra. Con respecto al lenguaje cotidiano o natural, cree Wittgenstein que este supone que el significado de las palabras no es un espejo de las cosas, sino el uso que hace la gente de las mismas. Entonces, uso de las palabras. Como decíamos, a partir de esto se obtiene el significado de las mismas. Recordemos entonces que para Wittgenstein el significado de las palabras no es un espejo de las cosas, sino que su significado se adquiere a través del uso que hacemos cotidianamente, naturalmente en nuestra vida. Toda semántica, entonces, todo significado, tiene que ver o supone una pragmática, es decir, un uso, para resumir. Por ejemplo, los mensajes de texto y la polisemia de los mismos. Muchas veces nosotros queremos mandar un mensaje de texto por medio de nuestro celular, de nuestro móvil, y la persona que lo recibe termina entendiendo todo al revés, porque es muy normal que se dé esto de la polisemia, es decir, de los varios sentidos del lenguaje. Entonces, el uso del lenguaje tiene que ver con un contexto donde se va a dar ese uso de palabras. Y desde ese contexto se obtendrá el significado que cada uno le quiera dar. Es muy interesante Wittgenstein. Nosotros, si quieren, hacemos un video en especial con respecto a este autor para aquellos que tengan dudas o quieran profundizar en el tema. Entonces, lo que importa para los hermenéuticos va a ser la interpretación, es decir, el mundo, como decíamos, es logos, es discurso. Entender al hombre es entenderlo ni más ni menos que como lenguaje para la hermenéutica. En el próximo video vamos a conocer un poquito de la historia de la hermenéutica, porque si bien la hermenéutica es un pensamiento que se genera, una corriente de alguna manera que se genera a partir de la segunda mitad del siglo XX, podemos encontrar algunos vestigios de la hermenéutica ya desde hace siglos atrás. Gracias por acompañarnos hasta aquí y los invitamos a que vean sin lugar a dudas nuestro video correspondiente a la historia de la hermenéutica.